Sección es presentada por Grupo Argos, una multinacional de origen colombiano enfocada en infraestructura y materiales de construcción, propiedad de más de 40.000 accionistas. Grupo Argos, inversiones que transforman. Y saludamos a esta hora al doctor José Manuel Restrepo, exministro, experto en temas económicos. Doctor José Manuel, gracias por darnos unos minutos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Un saludo muy especial a usted, a todos los oyentes de Vélez por la mañana. Me complace mucho estar aquí. Hace rato no estaba. Hace rato no estaba, sí, es mi culpa. Es que, oiga, doctor José Manuel, tanta vaina que pasa en Colombia. ¿Ah? Me gané la lotería hoy. Oiga, doctor José Manuel, es que en medio de tanto escándalo, muchas veces se nos pierde de la lente el tema más importante en Colombia, que es el tema económico. Sobre el tema económico, quiero preguntarle, ¿qué está pasando con los títulos de deuda? Estoy viendo que ha habido mucho movimiento en las últimas horas y en los últimos días sobre la deuda colombiana. ¿Qué está pasando con nuestra deuda? Déjeme arrancar con eso. Mire, nuestra deuda está teniendo cifras históricas. El último dato que acaba de ser publicado habla de una deuda bruta del 65% del PIB. Ese es un dato igual al que tuvimos en el año de la pandemia y viene subiendo. Esto, entre otras, viene subiendo porque el déficit de cada año viene subiendo. Es decir, el país se está volviendo más costoso, menos ingresos, más gasto, más derroche. Eso eleva el nivel de deuda pública. Y en tercer lugar, la deuda privada, la deuda pública local, o sea, la deuda en títulos emitidos localmente, casi que se ha duplicado con respecto a lo que teníamos en el año 2022. El gobierno se escuda en el hecho de que la deuda externa no ha aumentado mucho, y es verdad, pero la deuda local, la deuda interna pública, que es igual deuda pública, viene aumentando casi que al doble. Todo eso, sumado a decisiones como, por ejemplo, la de suspender la regla fiscal sin razones, como la de modificar las retenciones en la fuente del impuesto de renta y otras más, aumentó el costo de los intereses de la deuda pública porque aumentó la prima de riesgo país. 50% más estamos pagando con respecto al primer trimestre del año 2022. Eso es una exageración, es un exabrupto. Eso lo que significa es que cada vez hay menos espacio en el presupuesto nacional para los temas sustantivos, para lo social. Por eso la gente se pregunta, ¿y dónde está la plata? Pues la plata está pagando intereses de deuda pública realmente. Doctor José Manuel, es que usted nos acaba de dar cifras tremendas. 65% del PIB, duplicada el nivel de deuda. ¿Qué fue lo que pasó? Porque esto no es titular, porque no lo veo en ningún lado. Porque desafortunadamente estamos en medio de una bipolaridad económica, en donde las cifras de la coyuntura todas parecieran bonitas, pero cuando uno le hace doble clic a las cifras no son tan bonitas. El Producto Interno Bruto sí crece al 3.6%, pero 50% de eso es por gasto público, por déficit fiscal, por derroche. Eso no es sostenible a largo plazo. Mientras tanto, la inversión privada, la del sector empresarial, en relación al PIB, es el peor dato en 2 décadas. Segundo, la tasa de desempleo sí se muestra bonita, 8.2, 8.3%, pero en toda América Latina está mejorando el empleo. En donde menos mejora es Colombia. Y 70% de las razones por las cuales mejora el empleo son por empleo por cuenta propia, o sea, precarización del empleo, rebusque, o 2, por burocracia estatal, o sea, déficit fiscal. Y la tasa de pobreza es bonita, sí, claro, es bonita, pero es bonita porque mejora el empleo y mejora el crecimiento por las razones que acabo de decir. Pero la pobreza multidimensional, que es la que responde a la política pública, esa no mejora. Entonces nadie le hace doble clic a las cifras. Y mientras tanto, estamos incubando los problemas más graves que va a enfrentar un siguiente gobierno, que es el déficit fiscal y la deuda pública más alta en la historia del país, con medidas desesperadas. Y ojo a lo que está sucediendo en la URF, porque ahí quieren hacer moñona. ¿Me puede explicar eso, por favor? Es que yo no sé si usted sabe, porque es que son esos temas técnicos que la gente no se entera. Está en ciernes una discusión al interior de la Unidad de Regulación Financiera sobre un decreto o un borrador de decreto que le permitiría al gobierno forzar a los fondos de pensiones privados a traer parte de sus inversiones que están en el exterior, diversificando riesgo. Eso
en mi opinión, y así lo voy a titular en una columna que voy a armar, ¿Qué locura es lo esta? llamo la moñona. ¿Por qué es moñona? Es moñona porque significa traerse recursos del exterior forzosamente. Eso afectaría a los fondos privados de pensiones, que financiarían seguramente la deuda pública en títulos TES. Dos, esto traería una cantidad de dólares a Colombia, generaría revaluación de la moneda y eventualmente bajaría la deuda pública en el exterior, en dólares. Y tres, porque si usted genera esta desconfianza en los fondos privados, muy seguramente motiva a muchas personas a trasladarse al régimen de prima media, o sea, Colpensiones, evitándole costos fiscales a la nación anuales que generarían espacio en el presupuesto nacional. O sea, es una reforma tributaria encubierta. Entre otras, además, porque parece que el ministro de Hacienda, y eso hay que revisarlo, está hablando de que ese decreto es para que esa decisión se tome en 6 meses. Todo eso son medidas desesperadas. Wow. Yo creo que el gobierno está desesperado y la demostración de eso fue en la ley de financiamiento. Pero, doctor José Manuel, sobre esto último que nos está contando, me parece que no lo pueden obligar a nadie, lo pueden obligar a invertir su dinero donde se le dé la gana y donde dé más retorno. Y es que además ese ha sido el propósito de esa medida. La medida históricamente le permitía a los fondos de pensiones privados invertir en Colombia o en el exterior para garantizarle una mejor rentabilidad a ese ahorrador que tiene sus recursos, que son públicos también, pues porque son de las personas, justamente para obtener una mejor pensión. Si usted le obliga a los fondos privados de pensiones a traer esos capitales en una proporción importante, pero estamos hablando de más de 120 billones de pesos, ojo a eso, más de 33.000 millones de dólares, ojo a eso. Si eso llegase a suceder, pues en el fondo esto puede generar primero el riesgo de tener que salir a realizar las inversiones y asumir un costo, el riesgo de no diversificar las inversiones, y obviamente el riesgo de las generaciones que hoy en día tienen sus recursos de ahorros privados de pensiones que van a verse afectados con una medida como esas. Hay que estar muy encima de eso porque me parece que es peligroso. No tiene sentido. Doctor José Manuel, explíquenos un poco qué va a pasar, volviendo al tema de la deuda, el próximo año. Porque lo que tenemos entendido es que dentro de las negociaciones que se hicieron de deuda, se negociaron otra vez plazos y a partir del próximo año viene prácticamente una avalancha de pagos de deuda o que nos pone a renegociar otra vez la deuda en las condiciones que usted nos acaba de indicar o que nos obliga a hacer unos desembolsos que actualmente no tenemos. El gobierno lo que hizo es una jugada contable, si se quiere. Era tratar de disminuir los intereses de la deuda pública de este año, pateando la deuda hacia adelante. El gobierno es consciente de que va a llegar seguramente un nuevo gobierno y lo que está generándole va a ser una carga brutal al siguiente gobierno en deuda pública e intereses de deuda pública. Eso es patear el problema y patear el problema al siguiente gobierno. ¿Qué va a heredar el siguiente gobierno el 8 de agosto del 2026? El peor escenario fiscal en la historia del país. Un país que para ese momento va a ser déficit fiscal seguramente cercano al menos 8%. Sí. Deuda pública superior al 65%. Con esto, los dos datos anteriores serán los peores en la historia de Colombia. Wow. Reservas presupuestales, que son pagos del presupuesto del año anterior en el año siguiente, casi al doble de lo que históricamente tenía Colombia. La Caja de la Nación, no lo hemos hablado, Luis Carlos, ayer la Caja de la Nación estuvo en 1.4 billones de pesos. Históricamente ha estado entre 20 y 30 billones de pesos. Es una caída de más del 90%. La caja va a estar golpeada seguramente el 8 de agosto del 2026. Y además de eso, el presupuesto insuficiente porque no va a tener la financiación suficiente. Luego, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que el gobierno que reciba, pues no va a tener con qué pagar las cuentas. Ese va a ser el escenario al cual vamos a estar abocados. Y el problema va a ser que el ministro de Hacienda de turno o la ministra de Hacienda, ojalá mujer, que venga en ese momento, va a empezar a recibir las solicitudes de todos los ministerios. El Ministerio de Salud va a decir, yo necesito 60 billones para el problema de salud. El de Defensa va a decir, yo necesito 20 a 30 billones de pesos para fortalecer capacidades. El de Energía le va a decir, yo necesito 20 billones o 15 billones para pagar los subsidios de energía y gas. El de Educación lo propio. Este va a ser una situación muy difícil de sortear, muy difícil de sortear. ¿Por qué se desmadró todo esto? Porque yo creo que no hubo conciencia
de seguir el camino que, entre otras, además, yo creo que siguió Ocampo. Ocampo creo que siguió el camino que debía hacer, que era un camino de hacer el ajuste en gasto público, con las dos reformas tributarias generar los ingresos adicionales, pero el gobierno prefirió otra figura. La otra figura es gastarse, sobre todo en burocracia, en funcionamiento estatal, para tratar de mantener seguramente un proyecto político, establecer nuevas inversiones que no tenían fuente de financiación, para tratar de alimentar el proyecto político, y finalmente, con las incertidumbres que fue generando, elevó el costo del financiamiento y le dio menos espacio a esos gastos de inversión que el país necesitaba. Terrible, terrible realmente. Con un agravante, y es que suspendió la regla fiscal, que significa no tener límite ni en déficit ni en deuda pública. No, es que cuando uno empieza a ver realmente, este debería ser el problema más grave que tenemos en Colombia. El de mayor análisis, el de mayor trascendencia, pero como hay tanto escándalo, como hay tanto problema, esto que es el tema del sostenimiento del Estado debería estar ahí, siempre permanente. Don José Manuel, como siempre, agradezco mucho por su tiempo, es muy amable, muy gentil. Muchas gracias, Luis Carlos, y como para que no quede tampoco en el ambiente solo el pesimismo, hay posibilidades de salir adelante. Y hay posibilidades en sectores donde Colombia tiene potencialidad, en agrotecnología, en servicios basados en conocimiento, en las startups, en energías renovables, en turismo sostenible, en industria 4.0. Luego, no perdamos la esperanza, pero construyamos un país que sea consciente de los severos problemas que se van a heredar, porque no son menores y requerirán un trabajo en equipo muy profundo para salir adelante. Gracias, Luis Carlos, por esta invitación. Sin ninguna duda, me encanta ese final positivo. Doctor José Manuel, un abrazo enorme, cuídese, gracias. Gracias. Chao. Esto es Vélez por la Mañana, lo que pasa, lo que importa, lo que otros no cuentan. Esta sección es presentada por Grupo Argos, una compañía que está acelerando su crecimiento con una nueva plataforma de agregados del Caribe hacia Estados Unidos, la expansión en energía solar, vías y aeropuertos. Grupo Argos, inversiones que transforman.